vamos a platicar sobre su nuevo documental. Te convertiste de hecho en un documentalista comprometido. Hoy tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista. ¿Qué tal? Bienvenidos a la entrevista. Hoy vamos a platicar con el internacionalista Fausto Peretelin. Él ha sido profesor, investigador allá en el área internacional del ITAM y editor, colaborador en muy distintos medios, actualmente en El Economista. Fausto Peretelin, qué gusto saludarte. Estimada Marta, igualmente es un gusto y un placer el que me hayas invitado. Oye, ¿cómo viste el triunfo de Lula y la reacción ahora de sus simpatizantes de Bolsonaro que quieren golpe de Estado? ¿Tú? Imagínate, mira, es una buena noticia que haya ganado Lula. Ahora sí que era importante ganarle un personaje pues de la ultraderecha, que de alguna manera pues ha debilitado la democracia en Brasil, un personaje con ideas, no sé si del pasado, pero sí nostálgico de un entorno brasileño pues resguardado por el ejército, protegido por el ejército. No es el clásico de derecha conservadora que sale a procesiones de la Virgen o con veladoras, sino sale con armas, ¿no? Y sale con un perfil machista, con sus compañeros de motos, manifestaciones por las calles de Brasil, lo cual me parece importante, Marta, importante para la democracia. Y bueno, llega Lula, un personaje que sí, que gobernó en el pasado, pero que de alguna forma lideró un país que sacó a muchos pobres de la pobreza, a mucha gente de la pobreza. Y como tú mencionas, se va Bolsonaro, pero se queda sus ideas, el bolsonarismo. Piden un golpe, una intervención militar, lo cual es peligrosísimo. Y aquí es un examen para el propio ejército cuál va a ser su comportamiento en las próximas horas, porque faltan un par de meses para que tome posesión Lula. Sí, es mucho tiempo. Y tú subrayabas precisamente el apoyo del ejército a Bolsonaro y de Bolsonaro soportándose precisamente en el ejército. Pero leyéndote, yo creo que influyó mucho en esta contención, por lo menos hasta ahorita, del ejército brasileño, la reacción internacional. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que la diferencia, digamos que fue marginal, fueron casi 2 puntos porcentuales. 1.8 es para ser exactitos. 1.8, sí, 2 millones de votos. Si revisamos las encuestas hace 3 o 4 meses, la diferencia de Lula sobre Bolsonaro era de 20, 25 puntos porcentuales. Entonces yo creo que esta mínima diferencia, Bolsonaro pudo haberla tomado como una justificación para polarizar más aún a los electores, a la sociedad, y decir que hubo fraude. Lo estuvo preparando esa idea en comunicación. El tribunal de alguna forma pues intervino antes de las elecciones para marginar a todas las fake news, a las noticias falsas que no se convirtieran en publicidad. Y en ese sentido creo que la reacción internacional fue estratégica, fue puntual, fue importante. El mundo avaló y legitimó la victoria de Lula, prácticamente era de manera inmediata. El presidente de México, sí, la misma noche. El presidente Biden pues también interviene, le llama por teléfono a Lula para felicitarlo. Entonces las reacciones de los presidentes de diferente ideología, lo mismo de derecha como de izquierda, felicitando y avalando el triunfo de Lula, creo que arrinconó también a Bolsonaro, le dejó un nulo espacio internacional. Él no preparó al mundo, él no es un personaje geocéntrico, internacionalista, le interesaba más la parte interna, el país etnocentrista, no se veía más allá del ombligo, y en ese sentido creo que también pues desaprovechó crear aliados a nivel internacional, y creo que es una buena noticia para Lula el hecho de que toda América Latina y algunos europeos como Macron, como la propia Unión Europea, lo hayan felicitado. Claro, de hecho, donde se mueve como pez en el agua Lula es precisamente en el ámbito internacional, ¿no? Creo que ha sido su gran triunfo desde la primera vez que llegó a la presidencia de Brasil y parece que ya tiene todavía más aliados, Fausto. Sí, tú recordarás, hace 20 años, cuando llega a la presidencia, había muchas dudas en Reino Unido, en Estados Unidos, cuál iba a ser su política económica. Por primera vez, pues iba a llegar un personaje de izquierda
no sé si radical, pero sí de izquierda, con un profundo análisis crítico sobre la economía, el modelo económico neoliberal de aquel entonces, muy fuerte, y poco a poco fue asentándose, y a quien primero convenció fue al mundo, al concierto internacional, Ujú. que de alguna manera pues guiñó a los ojos, ¿no? Es decir, Obama, por ejemplo, pues prácticamente le rindió tributo a Lula. Entonces, creo que este es un momento importante para Lula, para Brasil, que regrese al concierto internacional. En América Latina, Marta, pues ha habido cierto silencio, no hay liderazgos, Claro. pocos quizás, y creo que Lula pues tiene todo para convertirse nuevamente en líder de la región. O sea, sí tú lo ves prácticamente como el interlocutor automático de América Latina, por ejemplo, frente a Biden, ¿no? Joe Biden, Estados Unidos. Sí, 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 sin lugar a dudas. Brasil, digamos que su principal socio es China, está muy lejos de Estados Unidos y ha sido crítico Lula de Estados Unidos. Eh, digamos que es pragmático, sí tendrá acercamientos con Estados Unidos, pero sin lugar a duda creo que será el que tome el sillón en América Latina de liderazgo. No hay nadie quien se lo dispute en este momento, nadie que diga yo también quiero. El presidente de México ha tenido 3 años para hacerlo y otros presidentes nuevos que acaban de llegar como Boric, como Petro allá en Colombia, en Chile, pues Ujú. están sumidos primero en las crisis internas, particularmente Boric, que ya tiene una popularidad menor al 30%, Sí. y pierde el plebiscito de la Constitución, ¿no? Que él apoyó. Entonces, no es tan fácil. Creo que Lula sí será, insisto, con una agenda quizás ya renovada, Marta, el cambio climático, sin lugar a dudas, será Ujú. importante y ese será su punto de inflexión sobre Bolsonaro, que Bolsonaro le dio la espalda al reconocimiento de un cambio climático, prácticamente desarboló, bueno, no todo, pero sí una parte importante de la Amazonia, y eso es uno Ujú. de los puntos críticos que se le hacen a Bolsonaro, un personaje irresponsable con el presente y el futuro del clima, negacionista y un mal manejo también de la crisis en la pandemia. Oye, ahora que mencionas esto del cambio climático, inevitablemente me haces pensar en López Obrador. ¿Tú realmente ves afinidades entre uno y otro? Entre López Obrador y Lula, Sí. Ujú. bueno, en ese tema el cambio climático creo que no hay similitud. Creo que Lula ya ha empujado más estos temas. No estaba cuando él gobernó el Acuerdo de París, ahora sí está. Yo creo que en la última década los cambios climáticos han ocurrido pues al día prácticamente, lo notamos, lo sentimos. Hoy Europa pues prácticamente está en verano, pero en realidad está en otoño. Y bueno, en la Ciudad de México un calor que ya llevamos desde febrero y no cede. Entonces yo creo que el Lula sí tiene esa ventaja, es un personaje que se asimila más a un pragmatismo, un reconocimiento, ¿no? De una izquierda que se tiene que ir moviendo también a una agenda movible, como es el Ujú. tema de género, la equidad de género, la política feminista, el cambio climático. Son variables que hace 20 años, Marta, pues sabemos muy bien que no estaba en la izquierda en esa agenda. Sí, no, no era parte del horizonte. Pero a ver, en el tema del liderazgo, tú sabes que entre Brasil y México, pues ha habido una competencia constante a nivel internacional sobre qué país tiene, pues, mayor liderazgo, ¿no? ¿Qué crees que va a pasar ahora? ¿Tú crees que Andrés Manuel le interese, quiera, compita frente a Lula por ese liderazgo o realmente no lo ves interesado? Mira, yo no lo veo interesado que compita. De alguna forma, Brasil y México siempre hemos sido rivales Ujú. de la región, siempre hemos luchado. Me tocó en 2014, te acordarás, esta rivalidad entre Niño Blanco y el brasileño de apellido Acevedo, que querían el asiento de la Organización Mundial del Comercio, la OMC, Sí, ujú. y que gana Brasil a final de cuentas. Fue reñida la votación, pero Brasil gana por el apoyo de África a esta candidatura brasileña. Y ahí fue un ejemplo de que México sí necesitaba, requería una arquitectura internacional, llámese embajadas en África. En aquel entonces teníamos 6, creo que hoy tenemos 7, si no mal recuerdo, me puedo equivocar,
pero habla mucho de las relaciones públicas, la diplomacia, que debe de ser muy expandida, muy grande. Eso ayuda a la hora de estar compitiendo. Ahora creo que el presidente López Obrador está contento de que haya ganado Lula. No sé qué planes haya entre los dos, entre la región, para armonizar las izquierdas de la región, pero no lo veo compitiendo en el sentido de que el presidente López Obrador ha tenido 3, casi 4 años de posibilidad de armar una arquitectura diplomática para poder liderar a América Latina y no lo ha hecho. Tuvimos 2 años al frente de la CELAC de manera extemporánea porque hubo la pandemia, por eso se extendió un año más. Sí. El propio canciller Marcelo Ebrard dijo que era difícil hablar de política en la CELAC porque estaba el ambiente muy crispado, muy polarizado. Hoy pues están todas las izquierdas prácticamente, salvo Uruguay y Ecuador, todo el continente, toda la región está cargada a la izquierda y tienen todos los elementos para fortalecer a la agenda de la izquierda. No veo que vaya a cooptar esta competencia, presidente López Obrador, porque insisto, creo que hay temas que no le interesan. Una de ellas es la política exterior, otra de ellas es el tema del cambio climático y otro el tema de la política de género. Entonces son temas que de verdaderamente se están analizando en la región, son muy importantes. Veamos a Chile con Boric, con un importante componente de una política nueva, innovadora de la izquierda, que bueno, no será tan fácil ahora con el ambiente que tiene, pero creo que eso es eso, Marta, que no lo veo competir. Ahora, tenemos prácticamente 10, 11 países de América Latina y el Caribe, pues totalmente girados a la izquierda, a una cierta forma de izquierda, por lo menos, ¿no? Que creo que valdría la pena enumerarlos, empezando por México, ¿no? Argentina, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Honduras, Nicaragua, Panamá, Cuba, y ya no sé si poner El Salvador con Bukele, pero bueno, en Sí, fin. sí, sí. Todo Están esto, todos prácticamente. así es, los países más importantes, las principales economías prácticamente. ¿Hacia dónde crees que nos lleva este realineamiento de América Latina, del cual México por primera vez forma parte y no va en contracorriente, ¿no? Mira, primero ya no habrá pretexto de que es la derecha la que está gobernando y se le carguen pues todos los errores o los problemas. Hay un elemento económico que es fundamental y vamos a ver cómo reacciona cada uno de los presidentes de estas izquierdas. Son disímbolas, son distintas, sus orígenes, su concepción sobre la modernidad, su visión sobre los militares, ¿no? Yo creo que la izquierda en México con un militarismo, pues que en Argentina o que en Chile no se entendería que un personaje como Boric o un personaje como Alberto Fernández les transfieran un poder exacerbado a los militares, que fueran protagónicos, inclusive no solo en la escena de la seguridad, sino en la escena económica, que también intervinieran. Entonces, ese es un diferencial claro. El otro diferencial es lo que ya hemos hablado, la agenda verde, la agenda de equidad de género. Creo que también hay diferencias por edades, ¿no? De Boric, que es un personaje joven. Y bueno, pues mira, las diferencias y las rivalidades existen todavía en Centroamérica. Me llama mucho la atención que los 3 presidentes prácticamente no se hablen, ¿no? Entre Bukele, con la presidenta de Honduras, con el presidente Yamatei en Guatemala. Y eso, pues, digamos que no fortalece mucho a la región, no ayuda, no hay una comunicación. Ya no digamos ahora lo que pueda ocurrir entre Costa Rica y Nicaragua, que tiene problemas fronterizos. Costa Rica, pues, se está viendo cómo la parte del narcotráfico avanza en su región desde Nicaragua. Y vemos, Marta, que pues, Venezuela, ¿no? Lleva una década pues hacia, digamos, hay que decirlo, un régimen dictatorial en donde ya no hay diferencias entre 3 poderes. Han salido 7 millones de habitantes, un país de 32 millones, pues casi es uno de cada 3 los que están desplazándose o saliendo del país. Y estas izquierdas creo que sí habría que analizarlas aparte, ¿no? Nicaragua, Venezuela, Bueno, Cuba, obviamente, con una petición que Obama sí escuchó, que fue de alguna manera, pues ya ir, digamos, soltando los amarres, ¿no? claro. De este cerco comercial
creo que sí se tiene que hacer, ¿no? Es urgente, pero pues sí, yo diría que Nicaragua ya ni hablar, ¿no? Hay un retroceso muy claro de Daniel Ortega, un poco respeto a los derechos. Penosísimo, Sí, no hay penosísimo, la respeto a los verdad, derechos triste. humanos, a los medios de comunicación, pues, prácticamente a los plurales ya son inexistentes, con muchas dificultades, están en otros países operando. Y a partir de ahí, yo creo que es un examen importante, Marta. ¿Cómo van a reaccionar Petro? ¿Cómo va a reaccionar Boric frente a estas dictaduras? Ya se reunió Petro con el presidente Nicolás Maduro. La oposición venezolana que está hecho pedazos, que no entiende la realidad y que no ha aterrizado en esta realidad en donde ya Juan Guaidó no tiene razón de ser, Pues no. porque pues ya fracasó este apoyo que le dieron durante mucho tiempo. Entonces, habla mucho de que este será un examen de cómo van a reaccionar estos presidentes con la democracia, cómo van a reaccionar con los derechos humanos. Ese será el primer examen fundamental. Ya lo creo, eso está bien interesante. Pero aparte de eso, Fausto Pretelín, ¿cómo ves la reacción que van a tener frente a Estados Unidos? Porque hemos notado pues un distanciamiento hacia la gran potencia respecto a de lo que hubo antes y un acercamiento hacia China y Rusia. ¿Tú qué percibes ahora? ¿Hacia dónde impulsará también Lula esta corriente? ¿La ves que ahora sí que se solidifique? Yo creo que sí, tiene todos los elementos, Marta, porque en la última década de Estados Unidos, pues prácticamente ha sido perdida en el sentido de que no se ha acercado con América Latina, hay que decirlo claramente, incluyendo el propio presidente Obama, ¿no? Su último gobierno, no vi algún acercamiento, un guiño hacia América Latina. Ya no digamos Donald Trump, que fue auténticamente un personaje que inclusive la criticó, ¿no? Se distanció mucho de América Latina, salvo Venezuela, pero por intereses partidistas, intereses personales, que ya vimos en qué ha acabado lo de Venezuela, en un fracaso, esta intervención que tuvo presidente Trump, y tiene todo Lula, ¿no? Para tener una unión, un mecanismo, ¿no? Renacer esos mecanismos, pero auténticamente democráticos, que de una forma, pues ya se distancien un poco de este sometimiento de Estados Unidos, que en realidad pues tú misma lo has dicho, ¿no? Es decir, China es el principal socio comercial de Brasil, ha tenido muchos acercamientos con Argentina, creo que Rusia en materia de seguridad con Venezuela, con Nicaragua, con Cuba y con varias partes también ha tenido interacciones comerciales. Han sido países que han aprovechado esta ausencia, ¿no? Yo creo que las ausencias se aprovechan, los espacios vacíos se aprovechan para llenarlos, y si alguien ha aprovechado mucho es China, que con Argentina yo recuerdo cuando era presidenta Cristina Fernández, inclusive firmó acuerdos para desarrollar en la Patagonia bases navales, bases aéreas, espaciales, una base espacial. Creo que eso habla mucho de la enorme visión que tiene China de aprovechar su influencia, su influencia geopolítica en la región, que se está expandiendo, ¿no? No solamente físicamente y territorialmente, ahora con Hong Kong, que recupera prácticamente el control, con Taiwán seguramente lo hará pronto, y eso, bueno, Estados Unidos tendrá que revisar cuál ha sido su política con América Latina en los últimos 25 años, porque sí ha sido un vacío. Es decir, si en la época de la Guerra Fría Ronald Reagan pues prácticamente también persiguió, ¿no? a los comunistas, no quiso que penetrara la Unión Soviética en la región. Ahora creo que con Donald Trump hubo un giro radical, es decir, poca presencia en la región, ¿no? Pero tú ves que vaya a haber más acercamiento con Estados Unidos o no ves a Lula interesado y al contrario, que quiera alejar a América Latina y por supuesto a Brasil, ¿verdad? Más de Estados Unidos. ¿Tú ahí qué percibes concretamente? Mira, yo creo que ya en su tercer gobierno, Lula ya es un personaje experto, conoce muy bien cuáles son las intenciones de Estados Unidos en Brasil, en la región, conoce muy bien lo que ocurre con China, Brasil. Creo que tratará de buscar equilibrios, Marta. Creo que no tendrá o no querrá la confrontación con Estados Unidos y tendrá todo el apoyo de América Latina para demarcar, ¿no? La soberanía, la autonomía de los países
y tendrá toda la posibilidad de tener ese apoyo. Yo insisto, primero tendrá que evaluar, ¿no?, cómo está cada país, cómo va a actuar Colombia, Chile y México, que son los tres grandes de la región, con Argentina, por supuesto, que están de su lado, que estarán de su lado, no estarán necesariamente del lado de Estados Unidos. Y vemos a México, Marta, que sí hay un pragmatismo comercial hacia Estados Unidos, pero sí hay un dogma ideológico que pertenece más hacia el ala del sur, ¿no? Es decir, tiene más esa afinidad el presidente López Obrador, pero lógicamente nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. Entonces, tendrá que equilibrar, ¿no? O sea, en términos políticos, veo que México quiere replantear la existencia de la OEA. Yo creo que sí hay que replantearla, pero desde adentro, no desde afuera. Y desde adentro se puede replantear con votos y con los consensos de las izquierdas que existen en América Latina. Déjame plantearlo desde el otro lado. ¿Ves a Estados Unidos más débil hoy frente a esta América Latina de izquierda que se ha conformado? Sin lugar a dudas. La política exterior de Biden ha sido muy debilitada. Yo creo que ha sido tan debilitada que presidentes como Putin ha aprovechado. Yo creo que si no hubiera habido la mala salida de Afganistán, Rusia no hubiera invadido Ucrania. Y eso habla precisamente de la enorme debilidad. Yo creo que si no estuviera Biden, China tampoco estaría desmantelando prácticamente, o desmanteló la democracia en Hong Kong y ahora va sobre Taiwán. Entonces yo creo que sí están aprovechando. Y América Latina ahora va a seguir las pautas de Rusia, de China. Es decir, va a aprovechar estos espacios que ha dejado Estados Unidos, pero vamos a ver con qué lo llena, con qué tipo de mecanismos, con qué tipo de políticas, porque la parte comercial, eso es algo fundamental, Marta. También, claro. A ver, otro país que tiene mucho que ver con nuestra América Latina, España. ¿Cómo ves a España vis a vis de esta nueva América Latina? ¿La ves así, como hecha a un lado, pateada por estos nuevos países que quieren y buscan independencia? Hay un nacionalismo muy asentado en América Latina que es antiespañol, hay que decirlo, y empezando también por el gobierno de México, que no ha tenido buena relación con España, pese a que en términos comerciales hoy tenemos la mejor relación en muchos años. Hay más de 50 vuelos semanales de España a México, y algo que nunca había existido, inversiones de México en España. A España el próximo año tendrá la presidencia de la Unión Europea, y uno de los principales puntos de su agenda será América Latina. España con Mariano Rajoy prácticamente también se aisló de América Latina, un hombre de derecha muy nacionalista que no hizo bien su trabajo con América Latina. Creo que ahora Pedro Sánchez, con muchas dificultades internas en su país, con una oposición durísima que tiene el Partido Popular, tratará, ¿no?, sí, de acercarse. Creo que ¿no?, lo tendrá que hacer pronto. Ya ha mandado algunos mensajes y creo que Lula jugará un papel importante como un representante claro en América Latina. Preocupa que no se haya aprobado el acuerdo global de México-España, Marta. Ya está prácticamente la renovación del acuerdo desde hace un par de años, pero se ha trabado. Creo que Europa también está esperando esta inquietud que tiene Estados Unidos con el TEMEC en el sector energético. Pues no se diga más, Fausto Petelín, se nos acabó el tiempo, pero qué gusto saludarte y qué rico charlar contigo. Al contrario, Marta, es siempre un placer, un gusto de poder coincidir contigo, y gracias por la invitación. Al contrario, hasta luego. Hasta pronto. Tenemos un gran personaje. Marta Anaya, la entrevista.